Voy a presentarles a una persona, como dije recién, genial, una persona que en la amistad encuentro una gran persona, pero también voy a destacar a este pastor que él nos va a contar cómo se llama su ministerio, aunque yo lo sé, pero yo quiero que él lo cuente, y demás cosas. Bienvenido, Gustavo Farías, pastor. ¿Cómo Ya te estás? bendiga, José, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. ¿Vos me escuchás bien a mí? Te escucho perfecto también. Buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Contanos. Bien, gracias a Dios. Todo va marchando, trabajando. Hace un rato ya vinimos a trabajar. Bien, todo gracias a Dios. Y expectante por todo, no solamente por lo que vamos a compartir, sino que por lo que Dios va a querer hacer, ¿no? En este tiempo, tanto para aquellos que están conectados como para mi vida también, porque es hermoso poder dar, pero también poder recibir de esa misma palabra de Dios. Dios va a hablar a mi vida también. Así que expectante. Tal cual, siempre lo digo que cada vez que me conecto con diferentes ministros, la primera palabra que dicen la tomo, la recibo y la creo, ¿no? Porque la verdad es que se trata de una relación que uno tiene con Dios que hace que la palabra de Dios siempre sea para uno, ¿no? Y contanos, Pastor Gustavo, contanos de tu iglesia, la iglesia que estás pastoreando, dónde está, cómo se llama, contanos para que sepamos todos. Bueno, nosotros pertenecemos al Ministerio de Benecer, acá el kilómetro 27700, vendría a ser de Da Vinci, estamos a 100 metros, eso vendría a ser Ruiz de Lollano, 4593, Gregorio de las Ferreres, ahí estamos pastoreando junto a mi esposa Florencia, pertenecemos al Centro de Restauración Familiar y Crecimiento, nosotros somos un anexo de ahí, de los pastores Armando y Paola, le mandamos un saludo y también un abrazo. Y la verdad que gozoso, trabajando, aprendiendo, porque no podemos decir que quizás lo estamos haciendo excelente, lo estamos haciendo a medida que vamos aprendiendo ese diseño que Dios tiene para ese lugar, acoplándonos a la voluntad de Dios, que nos va marcando cada día, y gozoso, saliendo adelante de a poco, que es lo importante, ¿no? Sacando adelante ese ministerio, que saludo a los chicos del ministerio, que algunos están conectados seguro, así que están apoyando. Es un gozo poder hablar de Dios, que es lo más importante de todo, pero a diferencia de otras formas, de otros lugares que me invitaron a predicar, yo estuve acá con Dios dialogando, ¿no? Estos días, y no, hoy no voy a traer una predicación, voy a traer un pequeño devocional, pero que es muy aplicativo. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos siempre acostumbrados a predicarle a personas que quizás ya conocen, ya tienen un entendimiento de la fe, un entendimiento bíblico. Entonces, me gustó esta idea de poder proporcionarles algo que quizás en su momento a mí me hubiera gustado que me dé, algo de una claridad y un par de palabras clave que para mí son fundamentales y en este tiempo son necesarias, ¿no? Justamente para aquellos que están recién empezando o que les cuesta, que quizás están hace mucho tiempo, pero les cuesta, están siendo quizás, se están desgastando, y entonces el Señor me dio un pequeño devocional, pero es un devocional aplicativo. Son dos palabras que seguramente que cuando terminemos se van a poner por obra automáticamente, amén. Amén. Le mandamos saludo a Emanuel Tonelo, si mal no lo estoy leyendo, Joana Caro. eh, mm, Siempre digo así, ella se enoja. A la profeta Paola Robles, que sería mi esposa. Pablo, no, saludos. Ah, Paola, le enviamos. Y bueno, después también se está conectando acá, que veo que está el pastor Bruno Duda, que dice, ¿qué facha, amigo? Yo no sé si habla de vos o habla de mí, pero bueno, No, de me vos, hago de cargo, vos. ¿no? Yo Me hago estoy, cargo yo, yo yo también. estoy, yo estoy así, vos estás facherísimo. No, qué fachero, es no sé, una chomba y un busito, no sé. Nada. Pero bueno, nada, le enviamos saludo a todos los que están ahí conectándose. Y después hay un montón de gente que se conecta, después lo veo, lo chusmeo un poco y veo que hay mucha gente que se fue conectando, algunos se quedaron un buen rato, otros salieron de toque, en fin, pero lo importante es que puedan recibir ahí una palabra. Y como yo les decía a todos los que están en este momento
conectados. Yo les decía que íbamos a encontrar a un pastor que es hasta, usaría la palabra didáctico, porque lo explica, lo explica de una manera que lo entiende tanto el chico como la persona más grande, más adulta, y podemos ver cómo todos prestan atención cuando él habla. Así que eso va a estar bueno hoy porque, como él nos decía que nos va a tener un devocional, no puntualmente un sermón, una prédica, sino que nos va a traer un devocional que va a ser aún más, tal vez más claro para hablar, o en fin, él sabrá cómo lo va a ir llevando, porque creo que no hay que meterse cuando los grandes hablan, nosotros los chicos nos callamos. No, por favor. No, que acá el único grande está ahí mirándonos ahora. Pero bueno, Pastor, también te quería preguntar por el tema de la alabanza. Vuelvo y repito, yo los conozco tanto a la pastora Florencia como a vos, pero quiero que les cuentes. Sé que hay un ministerio de alabanza, una entrega hermosa, y quiero que nos cuentes cómo es eso de adorar a Dios, a la vez estar pastoreando, cómo es eso, ese nexo que se logra, ¿no? Es lindo porque yo creo que la alabanza primordialmente para nosotros, hablando puntualmente de Flor, de nosotros, ¿no? Sí. Nace de la necesidad de adorar a Dios, ¿no? Por cosas, por puntuales que capaz que toque un poquito, que hemos pasado. Entonces se transformó en una necesidad. Si bien la canción, la melodía, no es la adoración genuina, es una parte, es un método con el cual podemos adorar a Dios, nosotros nos pudimos ubicar en ese lugar y nos sentimos como gozosos poder brindarle una alabanza, una canción a Dios. Y cuando llegamos al pastorado, fue algo que lo dejamos de costado por un tiempo, porque obviamente teníamos que dedicarnos de lleno a esto que era nuevo para nosotros y demandaba mucho tiempo, y obviamente es una obligación que no hay que, a la ligera, no hay que tomarlo, sino que al contrario, hay que estar 100%, ¿no? En el ministerio. Pero Dios, como es bueno, y su misericordia, ¿no? Es tan grande, nos dio esa posibilidad de poder llegar a un punto entre las dos cosas, tanto lo que vendría a ser el ministerio pastoral, la iglesia, y también lo que vendría a ser este grupo de alabanza que tenemos, o el conjunto, o, pido disculpas acá por el perrito, está ladrando el de afuera y se pone a ladrar el de adentro. Bueno, Sí, pero llegamos a un nivel, a un equilibrio, ¿no? Pero como decía al principio, yo creo que para nosotros la alabanza como música es un refugio donde nosotros podemos encontrarnos con Dios de una forma personal, que en aquellos momentos quizás duros que pasamos, ¿no? Nos refugiamos ahí y ahí lo encontramos a Dios. Y no es algo que queremos dejar, sino que al contrario, queremos de alguna forma equilibrarlo, por lo menos hasta que Dios presente otras cosas. Y bueno, gracias a eso conocimos gente hermosa, como vos, como a Bruno, como muchas personas que Dios puso en el camino, a cada uno, a Mario, hay tantas personas que Dios pone particularmente hablando de la música, ¿no? Y es lindo poder complementarnos y adorar a Dios. Así que más que nada eso, y en el ámbito pastoral, un gozo y un aprendizaje todos los días. la verdad que es lindo, la verdad que es muy lindo. A mí también me toca el hecho de adorar a Dios con la música y hemos conectado en algún momento en algunas plataformas y la verdad que es lindo ese compartir de saber de que la idea es adorar a Dios y no tanto el hecho de tocar por tocar, ¿no? El hecho de hacer solo música, sino que es un corazón y una herramienta que usamos la música y es un corazón más bien abierto a la adoración, ¿no? Es algo hermoso. Para mí fue muy bonito poder compartir con ustedes. Pastor, no te quiero robar el tiempo porque quiero y deseo y estoy ansioso de escuchar ese devocional que tenés para nosotros. Amén. Bueno, primeramente quiero dejar una cosita en clara, que es que el único exaltado va a ser Dios. Amén. Pero para este devocional yo me tomé ese atrevimiento de poder mezclarlo con un poquito de mi testimonio. ¿Por qué? Porque es necesario
es necesario el contexto de este devocional, el por qué yo creo que estos dos versículos son tan importantes, primeramente porque son muy personales para mí y los llevé a este devocional y creo que viene al caso contar un poquito de este contexto de vida, que si bien no va a ser como un ejemplo, mayormente los ejemplos son cosas buenas, bueno, este va a ser un ejemplo de lo que no me hubiera gustado no haber hecho, ¿no? Pero así que, bueno, mira, primeramente, para que me conozcas un poco el contexto de mi vida, yo vengo de una familia cristiana, que no solamente mis padres fueron cristianos, sino que, perdón, sino que mis abuelos, de parte de mi mamá, ya conocían de Dios. O sea que, medianamente, cuando uno era chico, ya teníamos un concepto de lo que vendría a ser todo el ámbito cristiano, ¿no? Todo el mover, todo lo que vendría a ser el mecanismo de la iglesia y cosas naturales, ¿no? Siendo una criatura, ¿no es cierto? Pero acá tengo anotado, mira, si bien nosotros teníamos un entendimiento de las normas cristianas cuando éramos chicos, todavía no habíamos podido realmente poder acercarnos a Dios de la forma bíblica o de la forma de la que Dios quiere que nos acerquemos a Él, ¿no? Entonces, como te dije recién, si bien el exaltado va a ser Dios, yo creo que va a ser necesario que te cuente un poquitito de mí, porque por ahí vos también estás en esa situación o conocés de alguien y esto va a ser una bendición. Entonces, yo crecí sabiendo que había un Dios, entendiendo que había un Dios que era soberano sobre todas las cosas, de oídas, por mi padre, por mi madre, por mi abuela, mi tía, la mayoría en sí eran todos cristianos y en el contexto donde vivía era un contexto cristiano, donde no se hablaba de otra cosa, ¿no es cierto? Pero particularmente mi amor por Dios, y no solamente por Dios, sino por el complemento de lo que es lo que vendría a ser todo lo que es la iglesia, no se desarrolló en ese principio. Siendo chico, viviendo en un hogar cristiano, yendo de iglesia a iglesia, no estaba tan comprometido a lo que vendría a ser el interés por Cristo, ¿no? Ya de chiquitito, no me molestaba muchas veces el tener que ir a la iglesia, lo veía como quizá otra vez ir a la iglesia, otra vez, entonces era algo como que no conectaba. Y siempre me sentí como sapo de otro pozo. Lo cuento porque yo creo que es necesario, porque uno ve por ahí el hoy y quizás no vienen, la raíz no es lo mismo, ¿no? Y el trato que Dios tiene con cada uno es diferente. Y es necesario que pasen las cosas para que se pueda ver ese propósito de Dios en nuestra vida. Me acuerdo que no me gustaba mucho el ámbito de iglesia, me cansaba. Y tenía en mi mente ya de chico, en la preadolescencia, el salir del ámbito de iglesia. Yo quería experimentar qué había del otro lado, ¿no? Pero como todo mi entorno era iglesia, me sentía enjaulado. Puntualmente porque todavía no había conocido a Dios verdaderamente, sino solamente la ornamentación de la iglesia, digamos, el rudimento iglesia, y todavía no había podido palpar esa presencia de Dios en mi vida. Entonces, acá lo tengo anotado, dice, me costaba mucho comprometerme con tener una relación con Dios. Eso era lo que más me costaba. No podía comprometerme a tener una relación con Dios. Si bien tenía experiencias con Dios, porque yo fui siempre de chico una persona que le gustaba mucho ver cómo Dios actuaba en la vida de las personas y se gozaba. Yo me gozaba ver la mano de Dios en la vida de los hermanos. Ya de muy chico vi cosas hermosas, milagros, cosas lindas que Dios hizo en la vida. Me gustaba mucho, pero me costaba mucho experimentar esa mano de Dios en mi propia vida. Con Dios no hay edad, vos podés ser chico, joven, medianamente adulto o adulto, que Dios también puede tocar tu vida, empezar a trabajar en tu corazón desde muy pequeña edad, pero tiene que haber un acercamiento de parte de nosotros. En este caso yo quería alejarme, como quien dice, de Dios, de muy pequeño. Entonces, el primer punto, antes de ir al texto bíblico,
que lo que yo creo que es fundamental para nosotros, mira, dice, cuán importante es la comunión con Dios. Y no una comunión cualquiera, sino una comunión continua. Y, y en el contexto dice así, mira, en mi adolescencia ya había experimentado momentos de cercanía con Dios en mi vida, pero solamente eran intermitentes. Había ido en un momento a una célula, acá a 2 cuadras de mi casa, donde había podido conocer a Dios de otra forma, donde me habían enseñado lo que era buscar a Dios en intimidad. Había venido esa palabra, búscame en el secreto, ¿no? Entonces encerrado en tu aposento busca al Padre. Y empecé a experimentar ese tipo de beneficio de buscar a Dios en el secreto, y empecé a ver el mover de Dios en mi vida de una forma diferente, pero solamente eran intermitentes. No podía todavía realmente sostenerme en esa fe, no podía realmente comprometerme a lo que Dios quería para mi vida. Eran lapsos de momentos, que si yo te lo digo ahora, eran momentos donde yo me gozaba en Dios, pero había algo en mí, obviamente que era la carne, el deseo por salir afuera, el deseo por quizás conocer el ámbito del mundo, que muchas veces me impedía poder realmente comprometerme 100% con Dios. Pero no comprometerme al servicio de Dios, sino comprometerme a conocerlo, comprometerme a que Él empiece a orar realmente en mi vida, en mi corazón, ¿no? Entonces mira lo que dice. En mi adolescencia ya había experimentado momentos de cercanía con Dios en mi vida, pero mi relación con Él justamente se basaba en momentos. Si bien había avanzado en el conocimiento y era más aplicado, todavía era experimentalmente inestable. O sea que yo pasaba a diferentes tipos de lapsos. Nada me importaba, o al contrario, todo me importaba. Todo me importaba, todo me lastimaba. Y todo lo que pasaba yo lo tomaba como una excusa para poder mantenerme en esa intermitencia con Dios. Dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo no prospera, y que es inestable, que es arrastrado por la corriente. Y yo me encontraba justamente en esa situación donde experimentaba momentos de gloria de Dios en mi vida, pero también experimentaba cosas del mundo, el mover secular. Me gustaba mucho lo que hacían en ese momento mis amigos, y no, Dios está presente, quería ser como ellos, es la realidad, porque no vamos a mentir. Entonces estaba dividido, ¿no? Que es lo que habla la palabra. Lo que Dios quiere es un complemento en su totalidad, que seamos entregados en su totalidad a Él, ¿no? Y entonces estaba un pie adentro y un pie afuera. Entonces dice, a veces oraba, buscaba la presencia de Dios porque era algo en lo que me habían enseñado y algo que me gustaba. Si bien estaba adentro y afuera, oraba, buscaba de Dios, pero lo que más me preocupaba era lo que acontecía afuera. Yo mantenía mi vida espiritual, vamos a decir, activa. Hacía devocionales, me acuerdo que me habían dado uno que se llamaba Pequeños Pasos, en donde lo hacía todos los días. No congregaba, porque me aburría la iglesia, pero tomaba mi devocional, lo leía, lo completaba, pero realmente no podía meterme de lleno a Dios. ¿Por qué? Porque lo que me importaba en ese momento era el mundo. Yo quería salir, quería conocer gente, quería ir a diferentes tipos de lugares, ¿no? Y eso hacía que sea imposible poder vivía 2 vidas, como quien dice, tenía 2 vidas, y me engañaba a mí mismo. Mirá lo que dice la palabra en Juan 15:4, que este es el primer versículo puntual que vamos a compartir, que creo que es un ancla. ¿Por qué digo que es un ancla? Porque es fundamental para que nosotros paremos y cuestionemos nuestra vida y cómo vamos caminando, para saber si estamos caminando por el lugar correcto o realmente estamos desbarrancándonos a lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿no es cierto? Y cuando yo conozco este pasaje bíblico fue un ancla para mi vida, donde para todo y donde Dios expone lo que nosotros somos. Mira, dice Juan 15:4, palabras de Jesús, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues la rama no puede producir frutos si la cortan de la vid,
y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Mira esta versión que dice en el 15:4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea que yo, si bien en ese momento no pude entender completo esta verdad, porque es una verdad tremenda en mi vida, yo entendí dos cosas o tres cosas puntuales en ese momento. Mira, que lo que Dios quería primeramente era que nuestra relación con Él no sea intermitente, no sea una relación de momento. Es lo que yo pensaba. Yo pensaba que nosotros orando, que nosotros leyendo, que nosotros en su momento haciendo los devocionales, haciendo, completando, tratando de ser perfecto en lo que vendría a ser el servicio devocional a Dios, yo estaba relacionado con Dios, ¿no? Pero cuando yo leo esta palabra que dice que permanezcamos en Él, y dice, permaneced en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Entonces yo digo, no solamente, en ese momento no lo entendí, pero ahora lo entiendo, ¿no? No solamente que una rama cuando es cortada de una planta, no solamente que pierde la capacidad de vivir, porque muere, sino que pierde la capacidad de producir. ¿Por qué? Porque se le quita toda posibilidad de vida. Entonces no solamente que muere, sino que deja de producir. Entonces fue chocante para mi vida, fue una verdad. La palabra expuso mi condición. Y al principio quería dibujarla, pero después entendí y expuso mi condición. El deseo que yo tenía por Dios, el interés que yo tenía por Dios y el interés que yo tenía por el mundo, por el ámbito mundano, vamos a decir, secular, y me puso. Y por mucho tiempo, entendiendo esta palabra, anduve sabiéndola, teniéndola en mi mente, anduve en los dos lugares. Estuve en la iglesia y estuve en el mundo. Estuve, en ese momento ya tenía como 17 años más o menos. Ya había sido bautizado, ya había tenido discipulado, es más, ya estaba sirviendo en la iglesia con los jóvenes, hacía muchas cosas, pero todavía era una persona de doble vida. ¿Por qué? Porque había un punto crucial en la palabra que hemos leído que decía permanecer y que Él permanezca en nosotros. Y que separado de Él nosotros no podíamos ni tener vida ni dar fruto. Y yo en su momento no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque obraba, pero obraba según mi fuerza, obraba según mi carne, era el compromiso, era una persona que era responsable. De lo que me comprometía en la iglesia, iba y lo hacía. Pero en su momento pensaba que eso alcanzaba, el comprometerme, el cumplimiento del rudimento de la iglesia, ¿no? Eclesiástico, digamos, todo lo que tenga que ver con el rudimento de la iglesia, el servicio, y, y yo cumplía, pero no me daba cuenta que en vez de favorecer eso en mi relación con Dios, lo único que estaba haciendo es crear una estructura de cumplimiento y alejarme de lo que vendría a ser una verdadera relación con ese Dios. E incluso después, ya directamente, no era capaz ni siquiera de establecer un vínculo con Dios. Solamente iba y cumplía porque ya sabía lo que tenía que hacer y solamente lo hacía. Entonces por mucho tiempo anduve con un pie adentro y otro afuera, pero ¿sabe qué había pasado? Yo ya había sido expuesto a la palabra. Esa verdad ya se había revelado en mi vida y yo ya sabía que separado de Dios, de Jesús, nada iba a poder hacer. Que lo que inclusive que podía haber llegado a hacer con mis manos no iba a ser fructífero, iba a ser cosas temporales y no iba a tener resultado, ¿no? La palabra dice que si Dios no edifica, en vano edifican los edificadores, ¿no? Entonces edificaba en el aire, sin una cementación, sin un cimiento claro, sin algo que sostenga esa fe que yo decía tener, porque me juntaba con mis amigos, que ninguno era creyente, porque obviamente yo jugaba al Evangelio, y cuando salía con ellos era una persona, y cuando iba a la iglesia era otra persona. Pero cuando yo salía con mis amigos me molestaban que ellos hablen mal de Dios, porque yo creía que era un cristiano, que era una persona que tenía que defender la fe. Pero yo no me daba cuenta que muchas veces con mis propias acciones negaba justamente ese vínculo con Dios que tenía, ¿no? Entonces, cuando Dios expone
esta palabra en mi vida que me dice que separado del Señor nada podía hacer, pueden pasar dos cosas. La primera es que esa palabra fructifique en mi vida y yo me rinda a Dios y pueda dejar que Él empiece a trabajar en mi corazón y que empiece a acercarme hasta que me dé esa posibilidad, esa fuerza para afirmarme como yo necesitaba en ese momento. O dos, que endurezca mi corazón. ¿Por qué? Porque justamente sabía que Dios quería transformarme. Y como yo amaba las cosas del mundo, no quería ser cambiado, no quería ser transformado, no quería, porque era algo que me gustaba. A mí me gustaba lo que hacía, salir con mis amigos, divertirme, qué sé yo, hacer cosas que no tenía que hacer. Y cuando Dios pone esta palabra, expone eso. Y lo que yo hice en vez de ir y rendirme delante de Él, fue justamente el primer error que cometí, que fue cerrar mi corazón y apartarme de Dios. Entonces, ya directamente ni siquiera que estaba en un pie en un lado ni en el otro, sino que decido apartarme completamente de la vid. Me desarraigo, ¿no? Y justamente se cumple la palabra en mi vida, donde dice que separado de Él nada podemos hacer. Y esa rama que se separó, que era yo en su momento, comienza a morir. Y la palabra viene a ser cumplimiento. Primeramente, no fructificaba, no tenía gozo, no había nada en mí que podía darme contentamiento. Y como dice la palabra, mis días pasaron a ser malos. Y segundo, empezaba a experimentar una vida en muerte, ¿no? Porque me había separado del autor de la vida. Y yo creo que este es uno de los puntos clave en el cual quiero parar un poquito, ¿no? Cuán importante es saber ese vínculo que tenemos con Dios, que no sea un vínculo ni emocional, ni un vínculo de servicio, de obediencia solamente, porque la obediencia es buena, pero entendiendo y conociendo a quien estamos obedeciendo, ¿no? Porque Dios no es un patrón, Dios no es nuestro jefe, Dios es nuestro Padre, y ese vínculo de padre a hijo tiene que estar presente todo el tiempo, ¿no? Yo me aparto de Dios, pero cuando me separo de Él, Dios en su misericordia lo hizo, me hablaba de todas formas. Donde yo quiera que vaya, me hablaban de Dios, me predicaban, me querían traer, ¿no? Yo cerraba mi corazón, ¿por qué? Porque sabía que Dios cambia la vida. Dios, una vez que viene a tu vida, el Espíritu Santo de Dios convence, y hay un renuevo, hay un quebrantamiento, hay un perdón de pecado, y era algo que yo sabía, que si yo vuelvo a Dios, ya no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Y me cerraba, y corría, alejaba, y Dios tocaba los corazones de gente que ni me conocía, ni venía a mi casa, me aplaudía, me venían a buscar con auto para llevarme a la iglesia, yo miraba por la ventana, no salía, estaba completamente negado, ¿no? Y esto es lo que pasa. Si nosotros estamos en las manos de Dios, estamos protegidos por Dios. Si bien tenemos luchas, si bien tenemos pruebas, tenemos una protección de parte de Dios. Pero si nosotros estamos fuera de las manos de Dios, nosotros estamos a merced de que nos pase lo que nos pase. Y lastimosamente el mundo te lastima. Las cosas del mundo te empiezan a lastimar, te lastiman, hasta que te dañan de todas clases de formas. Y bueno, yo llegué al punto donde no estaba feliz, ya salía, no me alegraba, venía a mi casa, miraba al techo, no podía dormir, iba a trabajar, no disfrutaba el sueldo, no sabía en qué gastaba, no, ya empecé a llevar una vida ya, un poco de ya era más grande, de insatisfacción, me sentía muerto en vida, ¿no? Pero todavía no podía dar ese brazo a torcer, porque no solamente que me había cerrado, sino que había crecido un orgullo en mí, donde yo decía que lo que yo tenía, lo tenía por mi propia mano, ¿no? Y si dio esto, y si dio el otro, y si dio, ¿por qué cuando estuvo esto, no estuvo? Empezaba a buscar, hacerme marginado en diferentes áreas de mi vida, echándole la culpa a Dios, ¿no? Pero cuán importante es darnos cuenta que ni el servicio, ni el tiempo en la iglesia, ni el conocimiento de las estructuras cristianas pueden sostenernos. Solamente permanecer en Jesucristo puede sostenernos. Y cuando no nos damos cuenta que nos desarraigamos de esa vid, cuando no nos damos cuenta que quizás nos soltamos por querer hacer lo que nosotros
quisimos hacer, nos damos cuenta que empieza a haber muerte en esta vida y empezamos a perder esa capacidad de producir. Y así estaba yo. Incluso me atrevo a contar, bueno, a muchos se lo conté, cuando yo más o menos tenía 18 años, cuando trabajaba en Loma de Zamora en una fábrica, me iba a las 4 de la mañana y todos los días que me iba a trabajar, cuando venía el colectivo, en mi mente se me cruzaba que me tire de frente del colectivo. Así por mucho tiempo. Dios tuvo misericordia que nunca me animé a hacerlo, ¿no? Pero siempre tenía esa, y si me tiro y se termina todo y ya está. Entonces, hay un propósito de Dios en nuestra vida. Dios estableció una línea para nuestra vida, ¿no? Y cuán importante es reconocer el tiempo que estamos viviendo, cuán importante de nuestra vida, estoy hablando puntualmente de cada uno, yo estoy hablando de lo vivido, y cuán importante es reconocer por qué camino estamos yendo, para saber si estamos yendo en el camino que Dios predestinó, escribió para nuestra vida, o realmente nos estamos desviando, nos estamos lastimando, nos estamos destruyendo, porque somos nosotros los que tenemos esa autoridad de parar o de seguir. Bueno, sigo un poquito más adelante, dice, comprendí que no solamente se trataba de momentos de oración y de adoración, sino de mantenerse conectado con Dios en cada aspecto de nuestra vida. Nuestra vida muestra la adoración, nuestra vida muestra el amor que tenemos a Dios, porque Dios muestra su amor de muchas formas con nosotros, pero nuestra vida, nuestro modo de vivir muestra el amor que nosotros tenemos hacia Dios, ¿no? Entonces en ese momento de enojo, en ese momento de desilusión, de ese momento donde vos decís, sale todo mal, no quiero esto, no quiero lo otro, no podía llegar a tener esa fuerza para poder rendirme delante de Dios. Y lo que pasa es que, bueno, conozco a Flor, que ya la conocía, la conocimos siempre, ¿no? Pero Dios utiliza la vida de mi esposa, ¿por qué? Porque ella no conociendo de Dios, Dios enseguidita puede tratar con su vida y ella se rinde. Bendiciones ahí a la pastora, a cada uno de los que están ahí. Está mi suegro también, me parece, gloria a Dios. Dios utiliza a ella. Yo, cristiano de cuna, ¿no? Enojado con Dios, enojado con todo lo que tenga que ver con la iglesia. Y Dios utiliza una persona que quizás no creció con esos fundamentos cristianos, con esos fundamentos bíblicos, con ese conocimiento de Dios, pero se rindió. Entonces, ¿qué pasó? Dios empezó a tratar con su vida. Y trató de una forma donde ella rápidamente se rinde a Dios. Y Dios empieza a transformarla. Y yo, ya estamos juntos. Yo en vez de ponerme feliz porque Dios empieza a trabajar en su vida, me enojo, al contrario, yo me enojo con ella y trato de alejarla de Dios, ¿no? Para los que, bueno, obviamente conocen. Ella congregaba en una iglesia en La Ferrere, en Casa de Oración, le mandamos saludos, hay algunos que están mirando, donde ella pudo establecerse con Dios, tuvo un encuentro con Dios y no solamente eso, sino que pudo entender el propósito de Dios. Y yo en mi casa, el infierno, ¿no? Esperando que ella venga para reclamarle el por qué había ido a buscar de ese Dios. Entonces de pasar, de cantar corito en la iglesia, los domingos, sábados, a estar enojado con Dios y a oponerme a todo lo que sea que tenga que ver con Dios. Un anticristo, vamos a decir, porque la realidad era eso, mi corazón no estaba alineado con el Señor, estaba enojado, estaba más alineado con el mundo, pero el mundo no me daba contentamiento tampoco, así que no sabía ni siquiera lo que quería. Mirá lo que dice Primera de Juan 5:11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta es la vida que está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que una comunión constante con Dios no solamente va a traer unas bendiciones naturales, sino que hay bendiciones espirituales eternas que Dios quiere darnos. Pero este versículo tiene algo muy puntual, que tiene como la letra chiquita, ¿viste? La de los contratos, que dice el que tiene al Hijo. Yo en ese momento enojado con la vida, separado de Dios, me hablaban de ese Jesús, porque yo siempre Dios en la boca lo tuve, pero nunca había tenido ese encuentro personal con Cristo, donde no había entendido ni siquiera su sacrificio, no había entendido nada, no había entendido ese plan hermoso que Dios había hecho
para redención de mi vida, para perdón de pecado. Entonces vivía una vida errante. Y acá decía este versículo que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no la tiene, no, no. Y así estaba yo. No tenía al Hijo y no tenía la vida. Y andaba por el mundo errante. Pero lo que más me llama la atención, que Dios da la posibilidad de poder formar ese vínculo con Él. Que no significa que porque hoy no tengas al Hijo, no puedes tenerlo al Hijo. O quizás porque hoy estás en una condición mala en tu vida, no puedes tener esa capacidad de venir a Dios a través del Hijo y poder recibir la vida a través de Él, ¿no? Entonces, lo que Dios me llevaba a hacer es entender que ya no era una necesidad normal, sino era algo sumamente importante esa necesidad de Dios en mi vida. Yo necesitaba volver a Dios. El mundo ya me había lastimado de toda clase de formas, porque muchas veces te puede lastimar corporalmente, pero cuando anímicamente y espiritualmente estás muerto, creo que es una de las peores cosas que te pueden pasar, ¿no? Donde vos ya no podés discernir las cosas del espíritu, y ahí vos ya te das cuenta que vos ya estás completamente muerto y necesitas la vida que es Cristo. Y es tremendo porque a través de esa palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y me encontraba en esta condición. Y Dios me llevaba a una comunión constante. De oír hasta había oído, ya había desgustado los dones celestiales, ya había visto milagros, ya había visto todo. Lo único que faltaba era lo más importante, quebrar mi corazón y rendirme a Él. Entonces, ¿qué pasa? En este lapso donde yo le hago la vida imposible a Flor para que, pobrecita, para que pueda seguir en ella ya era maestra de escuela dominical, todo me acuerdo, ahí en casa de oración, una bendición, le habían dado esa oportunidad de poder crecer en la fe. Lo único que yo hacía era, me acuerdo que el día que ella se recibe, porque había estudiado, no fui, cuando ella se bautizó, no fui, cuando pasaron cosas importantes en su vida, no fui, porque lo que yo tenía era un odio en mi corazón hacia mí mismo, pero me impedía poder ver esa obra hermosa y ese plan que Dios ya venía gestando en nuestra familia. Y ese odio me impedía ver que Dios ya estaba apuntado un destino para este lugar, amén, para mi casa, para mi familia. Entonces, sí, para no ser tan largo, Dios trabaja con mi vida, donde en su amor y en su misericordia yo me accidento, bueno, en fin, no tengo otra que volver a Dios, que es lo más importante de todo esto, rendirme a Dios. Y pasa, y llego ese día, me acuerdo ese día, ahí en el 28, en la iglesia del Sinaí, Pastor Roberto y a Pastora Mónica, y me acuerdo que llegué enojado, pero con todo. No quería que me miren, no quería que me oren, no quería que se acerquen, no quería... Estaba rengo, me acuerdo, porque me había accidentado la rodilla, no podía caminar, en la calle me tropezaba, un montón de cosas me pasaban. Entonces estaba enojado con todos, porque todos me miraban con lástima y eso me molestaba a mí, ¿no? Y me acuerdo que ese día me quiebro. Había una pastora, está todavía la pastora Sandra, mando un saludo si está mirando a cada uno de los hermanos ahí. Me dijo estas palabras clave. Me dijo, hoy vas a llorar, pero Dios va a hacer algo. Y me acuerdo que me largo a llorar, me quebranto delante de Dios ese día, me arrodillo, y pasó todo el culto. Algunos de los hermanos, capaz que si están mirando, se van a acordar de ese día. Bueno, ya pasaron 10 años, un poco más, 10 años más o menos. Y me quebranto ese día y me pasé todo el culto en el piso. Todo el culto, terminó el culto, estaban cerrando las cortinas de la iglesia, me acuerdo, y no me podía levantar. Yo que había ido ese día a reclamarle a Dios, me acuerdo que lo único que hice fue pedirle perdón por todas las cosas que había hecho, para que Él me dé una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, ¿no? Y es hermoso porque Dios me dio ese nuevo comienzo. Y ahí empecé algo que es crucial para nosotros. Formé ese vínculo que no había podido formar por muchas cosas que me habían pasado en la vida y logré formar ese vínculo. Es el vínculo que Él forma en nosotros. Cuando nosotros nos dejamos realmente
ser atravesado por su espíritu en nuestra vida. Me convenció de pecado, de justicia y juicio de Dios, donde Él empezó a trabajar en mi corazón, empezó a mostrarme su favor. Y aquello que quizá antes era un peso para mí, que era la ley de Dios, hoy me doy cuenta que empecé a amar la ley de Dios. Amamos la gracia, pero cuán lindo es amar la ley de Dios, no que sea un peso para nosotros, sino que la veamos con amor, porque es lo que es Dios, ¿no es cierto? Y empecé a cambiar mi mente y empecé a cambiar mi corazón. Y me di cuenta que esa intermitencia de donde yo dejaba, iba 6 meses, dejaba antes, se había terminado, se había concluido. Y empecé a experimentar un amor de Dios que transformó mi corazón primeramente. Empecé a notar que empecé a tener amor conmigo mismo, con mi familia, con mi esposa, porque al principio, como yo lo estaba contando, era muy áspero. Nuestra relación al principio, cuando ella empezó a ir a la iglesia, yo era muy áspero, era una persona que estaba enojada con Dios, entonces, si ella estaba con Dios, estaba todo mal conmigo. Y me la desquitaba con ella muchas veces y Dios sanó todo. Hizo lo que ya estaba predestinado. Y entonces ahí lo que quiero llegar y ya voy a terminar, porque no, ya sé que por ahí me extendí un poquito. Dice, cuando nosotros formamos ese vínculo con Dios, es donde Dios nos permite experimentar, primeramente, su amor, su guía, su propósito para nuestra vida. Y entró esa palabra en mi vida ya hace como 10 años, propósito, y me empecé a preguntar qué era eso, ese propósito, ¿no? Y muchos me decían y preguntaban y indagaban con diferentes siervos de Dios, diferentes pastores, diferentes hermanos, y todo me decía, Dios tiene un plan para vos, Dios tiene un plan para todo. Entonces en su momento empecé a entender, mira lo que dice, el propósito de Dios se refiere a la intención original de Dios para nosotros. Había una intención original que Dios tenía para mi vida, en el cual Él ya había trazado una línea para mi vida, ¿no? Entonces dice después, la razón por la cual nosotros fuimos creados y lo que Dios esperaba que nosotros hagamos. Ese era el propósito de Dios, que en realidad es mi propósito, pero en realidad es su propósito, en el cual me añade a mí. Es la intención original que Dios había establecido para mi vida, es donde Él quería que yo me mueva, pero por una u otra cosa, yo salgo de ese propósito, me aparto, me desarraigo de esa vid y empiezo a lastimarme, ¿no? Después de todo esto, cerrándolo, haciéndolo más corto, ¿no? Después de tanto dolor, después de todo lo que pasé, de enojo, todo, tomé la mejor decisión que puedes tomar, que es rendirme de nuevamente a Él, ¿no? Y después dice, mira, ¿por qué es importante volver al propósito, volver al origen, ¿no? Lo que dice redención, volver al origen, volver a lo original, a lo que Dios había establecido de un principio. Porque en este propósito Dios da sentido y dirección a nuestra vida. Y su cumplimiento nos lleva a la plenitud y al gozo. O sea que cuando nosotros estamos en el propósito de Dios, tenemos sentido y dirección, porque es el propósito de Él. Y en el cumplimiento, que es cuando nosotros logramos permanecer en ese propósito, nos lleva a la plenitud y al gozo. Cosas que difícilmente fuera de Dios nosotros podemos experimentar, ¿no? Y hoy, bueno, estamos acá en la mesa hablando, pero qué lindo que nosotros poder darnos cuenta de cuando nosotros estamos alejándonos de Dios, de darnos cuenta cuando nosotros nos estamos cuidando de esa relación continua de la que habla, no intermitente, no de una relación basada en servicios, sino una relación basada en intimidad con Él, pero no intimidad de orar, de adorar, sino una intimidad de un padre a un hijo, en donde Él se reveló a nosotros a través de Cristo, a través de su palabra, y nosotros podamos amarlo de esa misma forma, amando su palabra, amando a Cristo, y dejando que Él sea en nosotros, ¿no? Como le dijo Jesucristo, que nosotros seamos en Él, así como yo soy uno contigo. Que nosotros podamos ser uno en Cristo y Cristo en nosotros, así podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios. Así que, más que nada, bueno, lo voy a cerrar hasta ahí, te animo a que vos puedas, si hoy estás enojado con Dios, si hoy estás enojada con Dios, si hoy por alguna situación por la que sea,
decidiste quizás endurecer tu corazón. Nunca es tarde para poder volvernos a Dios, como dice la palabra, vuélvete a Dios. Porque Dios es amor, Dios es misericordia. Y Dios, no es solamente que Dios quiere, sino que es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Nosotros necesitamos volvernos a Él, arrepentirnos y dejar que sea Dios en nosotros sanando todas esas heridas, así como está el texto bíblico de buen samaritano, también está Dios que sana nuestras heridas, que compensa la deuda de nuestro pecado y que Él suple las necesidades futuras que tengamos. Así que bueno, que Dios te bendiga muchísimo. Te conté un poquito de mi vida de paso para que me conozca, pero lo más importante es no desarraigarnos de la vida, y segundo, tener el Hijo, porque en el Hijo tenemos la vida. Y el que no tiene el Hijo no tiene la vida, dice. Son dos palabras que yo creo que son fundamentales para nuestra vida. Así que bueno, que Dios te bendiga mucho y bueno, hasta aquí el devocional. Perdón si me extendí. No, Pastor Gustavo, la verdad que aproveché en apagar el micrófono para escucharte bien y que no saliera ningún tipo de ruido. Pero la verdad es que una palabra muy profunda, porque creo yo que en algún punto uno también se siente identificado, ¿no? Porque creo yo que nos pasa a la mayoría de los que crecimos en el Evangelio, que en algún momento vimos un atractivo en otras cosas fuera de lo que es la relación con Dios, porque bien decías que uno tiene la participación dentro de las iglesias como un servicio, como una actividad dentro de las cuatro paredes de la iglesia, del templo, y uno ahí encuentra por ahí una distracción fuera de ese lugar, pero a la vez las distracciones también están dentro de las cuatro paredes, o sea, existe una distracción que tal vez no nos aleja de un servicio para la iglesia, pero sí nos aleja de una relación con Dios, sí nos aleja de encontrarnos con el Espíritu Santo que nos puede transformar, que nos puede traer una mejor vida, ¿no? Entonces, la verdad que creo yo que más de uno nos sentimos identificados con tu testimonio, Pastor, y gracias, te agradezco. La verdad que siempre digo esta palabra que suena muy trillada tal vez, pero es una verdad. Yo siento un privilegio de escuchar a cada hombre y mujer de Dios que nos trae una palabra completa de parte de Dios, ¿no? Y te agradezco mucho por este tiempo que nos regalaste, por esta palabra que nos regalaste, Pastor, y sé que hay mucho de Dios y seguramente tendremos otra oportunidad donde nos enseñarás algo más sobre el amor de Dios, porque creo yo que este mensaje tiene mucho amor de Dios, mucha entrega de parte de Dios para con nosotros, ¿no? Te agradezco, Pastor, bendigo mucho tu iglesia y no quisiera cerrar sin que ores por estas personas que al igual que vos, que al igual que yo, que al igual que tantos, nos pudimos haber encontrado o nos podemos encontrar en esta desconexión en la relación con Dios, ¿no? Así que quisiera que oraras por ellos y por nosotros. Amén. Bueno, te invito ahí donde estás, que cierre tus ojos. Si vos no sabés lo que es orar, orar es hablar con Dios y contarle, expresarle la condición puntual en que estamos viviendo, cómo nos sentimos, ser honesto delante de Dios para que así Dios pueda, mediante su misericordia y su amor, poder venir a ayudarnos a nuestro socorro, ¿no? Padre, te damos gracias primeramente por la vida, te damos gracias por tu palabra que es fiel, que es verdadera, Señor. Te amamos, te bendecimos. Sabemos que tú no haces nada por casualidad, sino tú tienes un propósito hermoso. Y hoy entendemos que muchas veces quizás anduvimos cansados, Señor. En otros tiempos, Padre, algunas cosas de afuera nos atrajeron, Padre. Quizás en este tiempo hay cosas que nos seducen de afuera también, Señor. Te pedimos, Señor, que ante todas las cosas podamos primeramente acordarnos de ti, Señor, que eres la vida, que eres la raíz de todas las cosas. Que si muchas veces quisimos soltarnos de ti, Padre, tú puedas, Señor, a través de tu misericordia, de tu amor, abrazarnos, no dejarnos soltar, darnos la fuerza para resistir muchas veces quizás esas tentaciones que tenemos afuera.
si tenemos desgano, descompromiso contigo, quizás nos cuesta poder comprometernos a la verdad, cambiar de vida, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando en este tiempo nuestro corazón, dándonos la fuerza, dándonos las herramientas para poder cambiar de vida. Porque a la verdad tú pones el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que cambiar de vida. Y eso es una verdad innegable. Que tú nos das la fuerza, pero nosotros somos los que tenemos que hacerlo para nuestro bien. Te pido por aquellos que están afligidos, Señor, por aquellos que están abatidos, dolidos, Señor, que se fueron lastimados de alguna iglesia, Señor. Que tú a través de tu amor así puedas vendar esos corazones, que tú puedas abrazarlo, que quizás algunas personas tienen odio contra la iglesia, contra el sistema religioso, contra los ministros, pero tú puedes hacer las cosas nuevas. Y hoy te pedimos, Señor, que pueda volver a tocar esos corazones y que ellos puedan rendirse a ti, así como yo hice aquel día, con tanto odio en mi corazón, con tanto enojo, pero me rendí, tomé la mejor decisión que pude tomar en ese momento, que cambió mi vida completamente, donde pude ver tu plenitud, tu gozo, donde pude ver, Señor, tu fidelidad, tu amor en mi vida. Entonces, muchas veces lo que el hombre lastima, muchas veces lo que el hombre lo aparta, Señor, que hoy pueda a través de tu amor traerlo, llamarlo con amor como tú me llamaste, de toda forma y de cualquier lugar que pueda haber una palabra de vida para ellos y que puedan volver, Señor, y volverse a ti, que es lo más importante. Te pido fuerza para los ministros, para los hermanos que hoy en día están caminando en este camino maravilloso y muchas veces están desgastados por el servicio, Señor. Te pido que renueves esas fuerzas, Señor, y que puedan ser buenos administradores del tiempo, Señor, tanto para su vida como para la iglesia, Señor. Y que puedan tener antes de un servicio una comunión contigo primeramente, Señor, que es lo más importante, Padre. Te amamos, te bendecimos y nos sentimos honrados y privilegiados de poder hablar de tu palabra, que tú seas el exaltado. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que esta palabra no volverá vacía. Amén y amén. Muchísimas gracias, Pastor. Y no quiero despedirme sin contar tres cosas que son muy importantes para lo que continúa. Se va a estar abriendo un grupo de WhatsApp donde vamos a recepcionar, ahí está, recepcionar cada una de las oraciones, peticiones que necesitan tanto nuestros amigos, nuestros hermanos, las personas de nuestro trabajo, las personas de nuestra ciudad, a donde ustedes puedan estar enviándonos su petición y nosotros podamos estar orando, que vamos a armar un gran equipo de ministros de diferentes partes del mundo, no solamente de acá de Buenos Aires. He estado hablando con algunas personas y vamos a estar orando por cada una de las vidas que necesiten, así que vamos a abrir un grupo de WhatsApp, lo voy a dejar acá en mi perfil para que empiecen a distribuir el link y puedan conectarse muchas personas. Eso por un lado. El próximo martes a las 22 vamos a estar con el apóstol Javier Grosso, que en este momento, si mal no recuerda, está por Neuquén, junto al apóstol Ricardo Di Rocco. Así que el próximo martes lo vamos a tener al apóstol Javier Grosso, realmente también un amigo, lo aprecio un montón. Y bueno, y la tercera y última es volver a agradecerte, Pastor Gustavo, gracias por regalarnos esta palabra de parte de Dios, gracias por regalarnos esta oración, y realmente creo que es fuerte lo que dijiste, es muy lindo cada palabra que Dios nos habló sobre el conectarse, el reconectarse de vuelta. Y esta oración que hiciste, que es verdad que hay muchas personas que están desgastadas por el servicio, y a veces conectarse a Dios tiene que ver justamente con volver a tomar esas pilas, ¿no? Muchas gracias, Pastor Gustavo, un placer haberte tenido, un privilegio, amigo, y te mando todas las bendiciones. Dios te bendiga, José, y a todos. Adiós, chau, chau, chau a todos. Chau, chau, chau.